Kaya, si llama mama. Al final no puede, no vas a venir. No vas a venir. Broma. Hi guys. No itanang isik nga unag ata darin ata ito kita Urnos vlog Urnos vlog kita yo mando mira na kuya. Dapat. Ayos. Ayos. Sangat tabalayaw. Tabalayaw ba? Ah. Na siyak na. May sana ka no. Na diyan eh. Diyan nag-bless ka no. Karuba na. Mangagmoy. Yan. Awan. Nakaluto. Oh, nagbati. Time to go home. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Taya? Cuando está
drone na rin. ¿Sí? ¿Tienes miedo? ¿Cómo va a tener miedo? A ver, Taya, dicen tu mamá. Ven, ven, mira, enseña aquí. Venga, Elisa. Los dos. 1, 2, 3. A la Madrid, smile Taya, probably. Ya está.